Muy buenos días y muy buenas tardes a nuestra querida audiencia. Me presento, mi nombre es Vilga Gaitán Blas, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eh, Voy a realizar toda una serie de videos que tratan sobre el curso de biología, desarrollando el prospecto o el temario que está dentro del prospecto para el examen de admisión, ¿no? Como primer tema vamos a desarrollar la introducción a la biología. Pues veamos que la biología va a comprender toda una serie de subtemas, dentro de los cuales vamos a tratar sobre su definición, los dominios, el método científico, las características de los seres vivos, sus niveles de organización y su composición química. Cuando nosotros pensamos en biología, pensamos de por sí en animales, en plantas, en medio ambiente y todas estas condiciones que en general comparten los seres vivos. Y es que la biología consiste exactamente en ello. Es el estudio de los seres vivos. Si nos preguntamos por la definición, y si nosotros hacemos un estudio etimológico, un estudio de sus raíces, vemos que va a derivar de dos vocablos griegos. El primero, que es bios, y el segundo, que es logos. El primero, bios, que significa vida, y el segundo, logos, estudio o tratado de. En consecuencia, va a ser entonces la ciencia que se encarga de estudiar a la vida o a los seres vivos en general. Este término es acuñado por primera vez por el científico Jean-Baptiste Lamarck, un personaje que va a resultar fundamental en un tema que veremos posteriormente relacionado a las teorías de la evolución. Pero por ahora es importante recordarlo como quien va a ser el científico que acuñe este término por primera vez. La biología, al ser una ciencia, va a tener un objeto de estudio. Al ser estos los seres vivos, va a estudiar su forma, su estructura, su funcionamiento, el desarrollo de estos, sus mecanismos de herencia, la evolución y cómo ellos se interactúan con su ambiente. Es importante hacer énfasis en lo que es la etimología, no solamente en el curso de biología, sino que para comprender muchas de las palabras que usamos en el ámbito académico, la etimología nos va a facilitar la comprensión sin necesidad de ir a recurrir al diccionario posiblemente de determinada palabra, así como nosotros, por ejemplo, acabábamos de descifrar, ¿no?, qué significaba la palabra biología, bios, vida, logos, tratado, estudio. Vamos a ver que la etimología nos va a ayudar mucho en realidad para comprender solamente el objeto de estudio de esta ciencia, sino que parte de los dominios o de las especialidades o de las subespecialidades que podamos encontrar dentro de la biología. Tenemos, por ejemplo, la bioquímica. Es un tipo de química fusionada con la biología, pero que va a consistir en el estudio de las moléculas relacionadas con la vida. Tenemos a la biofísica. ¿Sí? Nosotros la dividimos en dos fisios que viene de movimiento, del estudio de este. Podemos también ampliarlo y que la biofísica se va a dedicar al estudio de los mecanismos de intercambio de energía, los mecanismos de bioelectricidad y los mecanismos de transporte que van a estar incluidos en esta. Tenemos a la biología celular, la biología microscópica, otro tipo de biología, por ejemplo, la histología que estudia los tejidos. Histos significa justamente tejidos. La embriología, que significará el desarrollo de los embriones, ¿no?, el crecimiento del desarrollo humano, algo relacionado con algo que denominamos como ontogenia también. La paleontología, que viene de paleos, antiguo, viejo, fósil, ontos, que significa ser, y logos, estudio. Taxonomía, taxos, clasificación o denominación. Ecología, que estudia la interacción de los
seres vivos con su ambiente y entre ellos también la virología, más que evidente de repente el estudio de los virus, de la misma forma de las bacterias y de otro tipo de reino como son los protozoos dentro de la protozoología. La micología, que estudia los hongos macroscópicos y microscópicos. La botánica, que hace el estudio de las plantas y de todas estas flores. La zoología, los animales. La etología, que es el comportamiento de los seres vivos. La genética, que va a estudiar los mecanismos de herencia. Y la evolución, que va a estudiar los cambios que van a sufrir los animales con el largo de los años. Pues vemos que la etimología está en todo esto y nos va a permitir comprender justamente cuál es el objeto de estudio de cada uno de estos dominios. Sigamos pensando en ciencia. Por ejemplo, aquí tenemos en este cuadro a Sir Isaac Newton realizando su experimento de la descomposición de la luz a través de los colores. Observamos nosotros que él mismo se encuentra observando qué es lo que está sucediendo en este experimento. Lo que está haciendo Isaac Newton en este momento es observar. Y la observación es el punto de partida para hacer ciencia. Claro, una observación objetiva y metódica. Y hablando de métodos, hablaremos pues del método científico. Método significa camino. Y como en esta ilustración de la derecha estamos observando toda una carretera que nos lleva hacia el arbolito, de la misma manera el método científico va a ser el camino que nos lleve a nosotros a hacer ciencia. Como tal, al ser un camino es planificado y es ordenado. No me salteo ni hago algún paso por omisión, sino que sigo un orden de acuerdo a un plan que yo haya elaborado. El método científico sirve para poder tener respuestas a interrogantes científicas que nosotros tengamos respecto de la naturaleza. Nos sirve entonces para nosotros recopilar información y comprobar ideas que nosotros tengamos respecto de. Podemos utilizar conocimiento que ya pueda existir. Y esto es debido a que nosotros no podemos ser necesariamente las primeras personas en dudar sobre un hecho, sino quizás ser las segundas o terceras en el mundo. De manera que revisar conocimiento científico de otros autores es importante para nosotros también obtener nuestros resultados. El método científico como tal o como se trabaja en el librito tiene 4 pasos generales. Pero como todo y como habíamos visto con Isaac Newton, el primer punto de partida es la observación. El segundo es la hipótesis, el tercero es la experimentación con los resultados que salgan de este y finalmente las conclusiones. Vamos a desarrollar estos 4 pasos generales que se encuentran dentro del temario, que es el primero, la observación, el segundo, la hipótesis, la experimentación y los resultados y las conclusiones. Pues empecemos hablando de la observación. Decíamos que no es cualquier tipo de observación. Es una observación que se basa sobre los hechos. Se coloca lo que yo veo. Es objetivo. Por ningún motivo lo mezclo con algún sentimiento, porque el hecho de yo mezclar o demostrar determinada actitud causaría una alteración en mi observación, haciéndola esta subjetiva o sentimental, lo que se denomina como sesgo científico. Al ser objetiva debe ser exacta y deben ser como tal registradas en el momento en el cual se realizan, porque esta es la matriz, es el primer paso, como habíamos mencionado anteriormente, para poder realizar la investigación científica. El segundo paso es la hipótesis. Lo conocemos ya como la posible respuesta que tengamos de nuestra pregunta científica sobre un fenómeno que estemos estudiando.
El tercero es la experimentación. Cuando nosotros planteamos una posible respuesta a una determinada pregunta que nos hagamos, por ejemplo, para la explicación de cierto fenómeno o cierto hecho, hacemos un experimento. Tratamos de poner a prueba lo que nosotros pensamos a través de un diseño que hagamos, un diseño científico también. Entonces, la experimentación es la prueba científica de la hipótesis. Realizamos un experimento, como el científico aquí de la pantalla. Dentro del diseño del experimento, en este tipo de investigaciones, tenemos a dos grupos. Un grupo denominado como el grupo control y otro como el grupo experimental. Vamos a imaginar como en la situación de este recuadro que quiero saber si la música estimula el aprendizaje. El grupo control va a ser el cual va a permanecer sin modificaciones. Y el grupo experimental va a ser aquel que va a sufrir una alteración o alguna modificación, que sería lo mejor, en el cual yo voy a poner a prueba mi hipótesis. Pongamos que parto de una duda. Tengo una pregunta. Quiero saber si hay una relación de repente entre el rendimiento que tengan los muchachos, los estudiantes, y el rendimiento, y la música, ¿no? Para eso someto entonces a los ciertos estudiantes por ejemplo, a instrumentos musicales, y al otro grupo lo permanezco tal y como ya estaba. Esa es la diferencia entre el grupo control y experimental, ¿no? Uno permanece constante y el otro permanece variable. A esta diferencia que existe se le denomina como factor variable. Va a ser la condición que va a distinguir a todos estos dos grupos. Una vez establecida entonces esta experimentación, vamos a tener algunos resultados del cual nosotros tenemos que extraer ciertas conclusiones. Ojo que los resultados no necesariamente tienen que ser positivos o tienen que ser negativos. El éxito o el fracaso no condiciona el fin de una investigación, y es por eso que una conclusión también puede ser negativa. Las conclusiones, de acuerdo con el tipo de investigación que hayamos hecho, puede ser empírica si es que se ha hecho a través de una prueba física relacionada con la experiencia, o deductiva si se realizaba a partir del razonamiento o el análisis de datos, por ejemplo. Entonces, decíamos que las conclusiones no pueden ser necesariamente determinantes, sino que pueden ser también una conclusión en la cual se niegue un hecho. Así pues, tenemos que, por ejemplo, como tipos de conclusiones o como se menciona en el libro, están las teorías y las leyes o los principios. Las teorías van a ser posibles explicaciones para dar a un determinado fenómeno. Tenemos muchas teorías, ¿no? Por ejemplo, en la ciencia, en la teoría del Big Bang, podemos dar posibles explicaciones a unos fenómenos que pueden estar en ciertos casos favorecidos o tener sustento debido a que han sido sucesos repetitivos. Existen las leyes o principios que van a ser las descripciones de estas, como por ejemplo las leyes de Newton, que tanto conocemos en el curso de física. Esta es la parte correspondiente al método científico. Pasemos ahora a hablar sobre los seres vivos. Nuevamente nuestra cabeza retoma esta imagen como la que habíamos puesto al inicio y pensamos en animales, en plantas y en medio ambiente y todas las condiciones que propician su desarrollo. Para el libro, los seres vivos son material físico, químico, que tiene un determinado grado de complejidad o desarrollo, que tiene capacidad de autorregularse, que posee un metabolismo y que se va a perpetuar a lo largo del tiempo a través de la reproducción. Lo que dice esta definición es describir las características de los seres vivos en realidad. Así que, de acuerdo con eso, pues veamos las características de ellos.
Los seres vivos tienen que compartir determinados rasgos para podérseles considerar como tal. Y es así que, por ejemplo, como primer rasgo tenemos que los seres vivos tienen un movimiento, desde los pequeños seres hasta los más grandes seres. Por ejemplo, como este tigre, que está corriendo. Pero no solamente los seres macroscópicos se desplazan, sino también los seres microscópicos. Existen algunos seres vivos, como las amebas, que tienen movimientos. Incluso nuestras propias células, como los leucocitos en el cuerpo humano, tienen también movimiento. Otra característica es la irritabilidad y la coordinación. Quiere decir que los seres vivos reaccionan ante determinado estímulo y de acuerdo con ello responden o se regulan, como el perro que se encuentra ladrando ante una persona desconocida o sospechosa. Los seres vivos crecen, tienen esa capacidad de poder incrementar su desarrollo estructural por sobre los niveles de destrucción, ¿no? Como la planta, crece, o como los seres unicelulares también, ¿no? Bueno, la planta es un ser pluricelular, ya lo sabemos, tiene muchísimas células, pero hay seres unicelulares que, si bien no pueden crecer como una planta, pueden aumentar en masa, a diferencia de los pluricelulares que pueden aumentar en volumen y en masa. Otra característica es la adaptación. La adaptación va a ser toda la serie de propiedades, tanto estructurales o funcionales, que permitan al ser vivo subsistir, sobre todo en condiciones que le sean distintas a las de su origen. Demos el ejemplo del oso polar. El oso polar, a diferencia de, por ejemplo, el oso que conocemos, el tradicional, tiene un pelaje blanco adaptado al ambiente en el cual vive. Por ejemplo, en el Polo Norte, donde el hielo le podría condicionar y además el pelaje una determinada adaptación, ¿no? De forma que le permita subsistir o sobrevivir y poder reproducirse en estas condiciones especiales. Otra característica es el de reproducción. Los seres vivos entonces tienen que producir nuevos individuos de una misma especie para poder subsistir a lo largo del tiempo. Tienen un metabolismo. Metabolismo significa que dentro de ellos hay muchas reacciones químicas que permiten el equilibrio dentro de estos seres vivos, de forma que la materia que consuman la usen debidamente, y puedan aprovecharla. Y la organización específica, es decir, los seres vivos se organizan desde la más mínima unidad hasta la mayor unidad o complejo que podamos comprender. Vamos a revisar justamente de esta organización específica una diapositiva aparte. Vamos a pensar ahora en un plano subcelular, un nivel mínimo en el cual encontramos el nivel atómico, otro es el nivel molecular, el nivel macromolecular, complejos supramoleculares y nivel organular. En el atómico vamos a encontrar a los átomos por sí mismos. En el nivel molecular podemos encontrar nosotros a dos o más átomos, ¿no? A partir de dos. Macromoléculas pensamos en complejos, conjuntos de moléculas junto con los complejos supramoleculares que podríamos estar pensando nosotros ya en las proteínas, ¿no? en los glúcidos, ¿no? En polisacáridos de repente. Y nivel organular, ¿no? Ya podemos pensar, por ejemplo, en una ribosoma, en una mitocondria, y que van a incluirse dentro del nivel subcelular. Dentro de entonces estos se van a encontrar dentro del nivel celular, o sea, dentro de una célula, ¿no? Una célula puede ser eucariota y una célula puede ser procariota.
eucariota si tiene un núcleo verdadero y una procariota si lo que tiene por lo contrario sería un nucleolo. Un tema que vamos a considerar en otra clase. De una célula se forman los tejidos. ¿Qué son los tejidos? Van a ser todo un conjunto de células que se van a diferenciar, pero que van a cumplir una función similar o específica. Por ejemplo, el tejido conectivo, el tejido cardíaco, el tejido nervioso. Algunos ejemplos. De los tejidos formamos órganos y de los órganos formamos sistemas. El ser humano tiene aproximadamente unos 13 sistemas, bien conocidos y seguramente por ustedes, que al final van a terminar creando al individuo. Esto es una unidad, un individuo, uno, de cualquier género o especie. Supongamos que existe otro individuo de la misma especie, ¿no? Ambos formarían una población. No necesariamente tiene que ser un individuo, pueden ser más, ¿no? Pero basta que dos individuos ya sean una población, si son de una misma especie. Pero si encontramos una población de la misma manera que tenga otro tipo de individuos, esa población primera con la población segunda forman una comunidad. Es decir, la comunidad se junta o incluye a seres de distinta especie, a diferencia de la población, que son de una misma especie. Y las comunidades entre sí también pueden acoplarse y pueden coexistir y formar lo que se llama el ecosistema. El ecosistema que va a incluir a todas las condiciones, tanto bióticas como abióticas, es dentro de la convivencia de los seres vivos. Y el conjunto ecosistema se va a encontrar dentro de lo que es la ecosfera o todos los ecosistemas que puedan encontrarse dentro del mundo. Ahí en el libro está anotado también en lo que es la biomasa, ¿no? Pero la biomasa también la encontraríamos dentro de la ecosfera, que puede estar a la par del ecosistema. Pero este es el esquema que nos puede ayudar bastante para entender esta jerarquía o los niveles de organización de los seres vivos. Podemos darnos un descanso de repente. Es importante descansar la vista también, relajarse, hacer unos estiramientos. Y si no, podríamos continuar, ¿no? Habiendo realizado este pequeño descanso, podemos proceder a realizar el siguiente subtema, que es la composición de la materia viviente. Bueno, los seres vivos, al ser materia, tienen una composición química, elementos, moléculas, que nos interesaría saber para nuestro examen, sobre todo pues, para el conocimiento en general. Pues existen 4 elementos que van a representar más del 99% de todos los átomos, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Miren en la imagen de la derecha, en esa personita, cómo se encuentran distribuidos estos elementos principales, ¿no? En más del 99%, siendo el oxígeno y el hidrógeno en más abundancia, y esto debido a que nosotros, al ser compuestos de aproximadamente el 70% de agua, ya nos imaginaremos qué es lo que tenemos en mayor cantidad, H2O. De ahí que el oxígeno y el hidrógeno tengan una mayor cantidad, un mayor porcentaje dentro de nuestra composición. Bueno, existen otros elementos en menor cuantía, pero que son muy importantes también conocerlos. En la corteza terrestre existen elementos que permitirían también nuestro desarrollo como seres vivos. Son 8, como los que están ilustrados aquí en este gráfico de la torta: el oxígeno, seguido por el silicio, seguido por el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio. Los mismos que se encuentran ahí mencionados. El carbono cumple un rol muy especial en la formación de estructuras biológicas.
El carbono está en muchos, por no decirles en todos, realmente la composición viva. Es muy importante el carbono dentro de lo que vamos a mencionar también en las siguientes diapositivas, porque su capacidad permite formar complejos estructurales y muy variados. Puede formar enlaces con múltiples átomos. Y todos estos elementos químicos, pero los que permitan formar la materia viva, se van a denominar como bioelementos o biogénicos. Y es de los bioelementos de quienes vamos a hablar ahora, ¿no? Los bioelementos se mencionan ahí que son aproximadamente la cuarta parte de los elementos que conforman la naturaleza. Son de tres tipos, pueden ser primarios, pueden ser secundarios y pueden ser terciarios, esto de acuerdo con la capacidad que tienen para producir más bioelementos. Los primarios como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que son los más abundantes, se les conoce como macroelementos, también como organógenos. Nuevamente recalcar o mencionar que el hidrógeno y el oxígeno son los más abundantes al haber mayor contenido de agua. Secundarios: calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio y hierro permiten entonces el correcto funcionamiento del organismo. Esa es la característica de los secundarios, ¿no? Su ausencia o su déficit o los bajos niveles de estos pueden producir algunas enfermedades por carencia o enfermedades carenciales. Los oligoelementos ahora son, por ejemplo, como el manganeso, el indio, el cobre, el cobalto, el zinc, el hierro, el selenio, el cromo. Sí existen, pero en cantidades muy mínimas, ¿no? Su alteración no causa una determinada enfermedad. Se dicen que están en trazas o en cantidades ínfimas. Estos bioelementos forman a su mismo tiempo más moléculas complejas que se van a conocer como principios inmediatos, que pueden ser inorgánicos o pueden ser orgánicos. Los principios inmediatos entonces son de dos tipos: inorgánicos y orgánicos. Inorgánicos, como el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y las sales minerales. Orgánicos, como los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Cuando hablamos de principios inmediatos orgánicos a la derecha, vamos a hablar de monómeros y de polímeros. Un monómero va a ser una unidad y un polímero va a ser pues, todo un conjunto de unidades, ¿no? O cadena también de una unidad. Los principios inmediatos inorgánicos. Hablemos sobre ellos. El primero, que es el agua, que se encuentra pues, en todos lados. Incluso nosotros, nuevamente recalcar esto, que somos casi 70% del agua, entonces se encuentra en una gran proporción en la materia viva, resultando indispensable incluso para nosotros nuestro consumo. Químicamente, el agua tiene una estructura polar y tiene una concentración elevada. Tiene una capacidad para formar enlaces de puente de hidrógeno, de forma que una molécula de agua, H2O, pueda acoplarse con otra molécula de H2O a través de dos puentes, en las cuales el oxígeno se une al hidrógeno. Las características del agua son que es el solvente universal. En sustancias hidrófilas, por ejemplo, ¿no? Colocamos azúcar o alguna tintura y podemos ver que se disuelve la sustancia. Es un solvente universal. El agua puede servir también para un medio de transporte de las sustancias. Recordemos que las células en el citoplasma también tienen un contenido de agua que van a permitir la fluidez de las sustancias en el intercambio celular. El agua puede ser sustrato, puede ser un producto en reacciones químicas. Recordemos el tema de respiración celular, o que veremos posteriormente también, en que el agua es liberada en determinado momento. El agua es un amortiguador térmico, tiene una capacidad de absorber el calor, pero de aumentar muy poca su temperatura por su propia estructura química.
Entonces, de esta manera, controla o regula la temperatura en el cuerpo humano, por ejemplo. Es un amortiguador mecánico, porque de repente, ¿no?, se encuentra en las articulaciones. ¿Y de qué manera? Pues el agua se encuentra conformando parte también de algo que se denomina como líquido sinovial. Nosotros en nuestros hombros, en nuestras caderas, en nuestras manos, en nuestras rodillas tenemos articulaciones. Entonces estas articulaciones, para prevenir la fricción entre los huesos, tienen un contenido de líquido denominado líquido sinovial. Y el líquido sinovial está conformado en su mayoría por agua. De ahí su importancia como amortiguador mecánico. Y el agua permite también el metabolismo de ingreso y de salida. El ingreso que tengamos de agua va a ser equivalente a la pérdida que tengamos de agua. Si nosotros bebemos líquidos o consumimos agua en los alimentos y agua también en procesos como la respiración celular, se va a perder a través de la piel, cuando sudamos, cuando exhalemos, a través de los pulmones, cuando orinemos, también a través de las deposiciones. Entonces hay un equilibrio en el metabolismo del agua. Hablemos ahora sobre el oxígeno. El oxígeno también es otro elemento muy importante, sobre todo para quienes, para aquellos que utilicen el oxígeno dentro de su metabolismo. A estos seres se les denomina organismos aeróbicos, aeros que utilizan aire, ¿no? Por sus propiedades químicas, el oxígeno puede resultar una molécula muy reactiva y en determinados casos puede ser hasta perjudicial. Pero eso es un tema aparte. Se denominan especies reactivas de oxígeno, ¿no?, en la cual el oxígeno se puede acoplar fácilmente con otros elementos químicos, pero que pueden resultar nocivos ante esta mezcla. Pero el oxígeno cumple un rol importante, no solamente luego de la fotosíntesis al ser liberado y luego de la respiración, sino que el oxígeno al final resulta importante en la respiración celular. Cuando ingresa el oxígeno por todas las vías respiratorias y llega hasta la célula, existe una organela, la mitocondria, que se va a encargar de procesarla, ¿no? Y para esto el oxígeno resulta importante porque dentro de una cadena de reacciones, el oxígeno va a terminar siendo, como quien dice, el empaquetador. Burdamente de repente, pero va a ser el aceptor final de electrones para producir moléculas de agua. Veamos a través de esta siguiente ilustración. Bueno, esta es la mitocondria, podemos observarla aquí. Miren cómo se encuentra su estructura, y dentro de estas pues existen toda una cadena de reacciones químicas que ocurren aquí en su membrana interna, que hacen que el transporte de electrones o transporte de hidrógenos que se puedan ocurrir a través de la membrana para producir agua, hacen que el oxígeno sea el receptor de estas moléculas de hidrógeno. Miren por acá, por acá, por acá. En el hidrógeno, aquí está el agua y se la lleva, ¿no? El oxígeno se lleva a dos átomos de hidrógeno para formar agua en la reacción. Esto en un tema denominado respiración celular. Hablemos ahora sobre el dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a ser un producto de desecho dentro de nuestra respiración celular, pero también recordemos anteriormente que es fundamental para la fotosíntesis, muy importante. Se va a producir por la oxidación de compuestos orgánicos durante la respiración celular. En nuestro caso, también se encontrará dentro o como un producto de la combustión, sobre todo de la biomasa o aquello que va a ser conformado, por ejemplo, por vegetales, pero que contengan carbono, ¿no?
supongamos un tronco de leña, el cual va a ser combustionado, va a ser quemado, y esta reacción química va a producir la liberación de dióxido de carbono, ¿no? Es importante mencionarles al mismo tiempo que cuando hablamos de la combustión de estas es a través de la combustión completa, porque si hablamos de una combustión incompleta nos estamos refiriendo a la liberación de monóxido de carbono, que es una sustancia perjudicial, nociva, que no es dióxido de carbono, ¿no? Es otra cosa. Es indispensable entonces el dióxido de carbono para la fotosíntesis. Las sales minerales también tienen un rol fundamental en el cuerpo humano, a pesar de que son mucho más pequeñas. Las sales minerales se encuentran disueltas en el citoplasma. Aquí está nuestra célula y se encuentran disueltas por ahí, muy pequeñísimas, en forma de iones, ¿no? De aniones o de cationes. A excepción de los huesos en los cuales se van a encontrar en forma sólida, ¿no? Recordemos el calcio, ¿no? Se encuentra entonces como iones en pequeñas cantidades y de forma constante, porque tiene que haber un equilibrio de entrada y de salida en la regulación celular. Es importante porque mantienen funciones biológicas en el cuerpo humano. Así también están relacionadas con el equilibrio osmótico o en la regulación del agua. Las sales minerales se encargan entonces de permitir el intercambio del agua, son responsables del volumen del plasma y de los líquidos también extracelulares. Aquí está una célula y por dentro tenemos algunas sales minerales como el potasio, en menor cuantía también el cloro y el sodio, ¿no? Y afuera de la célula, de forma extracelular, tenemos al cloro y al sodio. Hay a menudo constantemente un ingreso y una salida de estas, pero hay un equilibrio siempre que permite, en este caso, la regulación del intercambio que permita un volumen constante del plasma. Un incremento o una disminución de alguna de estas causaría una alteración o una enfermedad. Las sales minerales, como por ejemplo el sodio y el potasio, son responsables de que se realicen correctamente las funciones cardíacas y musculares, porque están relacionadas con la actividad de las neuronas. Es un tema que se verá aparte también en el sistema nervioso, pero hay un intercambio de sustancias que va a permitir cierto, por ejemplo, voltaje que permita realizar la correcta actividad de las neuronas sobre el músculo, y fundamental en el equilibrio ácido-base. Hablemos ahora sobre los principios orgánicos. El primero de todos, los glúcidos, que van a ser los más abundantes, ¿no? A menudo los conocemos como los azúcares, pero son más que esos. Están constituidos por carbono. Eso sí, también tienen hidrógeno, también tienen oxígeno, pero por carbono principalmente. Se van a formar durante la fotosíntesis. Son una fuente de producción rápida de energía celular, como la glucosa. Pueden tener una función estructural como la celulosa que encontramos en la pared celular y la quitina que encontramos en algunos insectos, por ejemplo. La clasificación de los glúcidos es muy sencilla. Las podemos clasificar en monosacáridos, en disacáridos, en oligosacáridos y en polisacáridos. Empecemos por los monosacáridos. De acuerdo con el número de carbonos, a estos los podemos clasificar en dos grupos, en pentosas y en hexosas. En pentosas si tiene 5 carbonos, como la ribosa o la desoxirribosa, como las aquí presentes arriba, que se van a encontrar en el ADN y en el ARN, y las hexosas que van a tener 6 carbonos, como la glucosa, la fructosa y la galactosa. Ojo que no necesariamente el número de lados que veamos de un polígono representado va a significar que sean pentosas o hexosas. Lo que aquí se cuenta son el número de carbonos
que se ven desde una estructura química. Pueden ser disacáridos si van a juntarse dos monosacáridos a través de un enlace denominado como glucosídico. Tal es el caso de la lactosa, de la sacarosa y de la maltosa. La sacarosa, que va a estar conformada por glucosa más fructuosa, la maltosa, que va a estar formada por glucosa más glucosa, y la lactosa, que va a estar formada por galactosa y por glucosa. Existe el enlace glucosídico aquí, el enlace glucosídico acá y otra vuelta el enlace glucosídico acá. Son los tres ejemplos que siempre nos piden o siempre nos preguntan. Oligosacáridos, si van a ser menos de 10 pero más de 8, y los polisacáridos, que son más de 10 monosacáridos. Importantísimo el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. El almidón, que lo encontramos como reserva en el caso de los vegetales, el glucógeno en nuestro caso también, que se va a encontrar presente con una función de reserva, que la tenemos nosotros en el hígado, en el músculo. La celulosa, que es estructural en este caso para las plantas, y la quitina, que va a estar en determinados insectos, ¿no? Artrópodos. Los lípidos también son importantes, pero son muy heterogéneos, así que su clasificación puede ser un poco compleja, pero en el libro se trata de forma bastante esencial. Los lípidos son hidrófobos, es decir, que tienen fobia al agua, supongamos, lo que podemos entender de que no hay un apego al agua o no hay una unión al agua. Son insolubles en consecuencia con el agua o con moléculas polares, como habíamos mencionado, pero son solubles con sustancias apolares. Hay sustancias especiales, por ejemplo la acetona, en los cuales los lípidos podrían disolverse. Tienen un enlace tipo éster, una función de reserva de energía, tiene una función de ser aislante térmico, pues en nuestro caso, debajo de nuestra piel nosotros tenemos algo denominado como tejido adiposo, que va a evitar que el calor se disipe y nos podamos enfriar, para decirlo en palabras sencillas, o como en el caso de los osos polares, que tienen una gran capa de grasa que les permite evitar una pérdida de calor. Permite la protección de órganos blandos. Como les habíamos mencionado, debajo de nuestra piel se encuentra la grasa y nos puede proteger, supongamos, de ciertos golpes o inclusive de determinadas bacterias. Tiene una función estructural. Esto es bastante importante porque los lípidos forman parte de la membrana celular y de las membranas de organelas también, que se encuentran dentro de la célula. Para su clasificación las tenemos básicamente en dos. Pueden ser o son simples o son complejas. Si son simples, porque están compuestas de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Dentro de estas encontramos a los acilgliceroles, conocidos como grasas, y a las ceras. Los acilgliceroles van a ser los que se van a producir por una esterificación de un alcohol denominado glicerol con los ácidos grasos. El claro ejemplo que debemos llevarnos de aquí son los triglicéridos. Tenemos la unión entonces de un glicerol con 3 ácidos grasos. ¿Bien? Triglicérido. Y las ceras, que van a formarse por esterificación de un ácido graso pero con alcohol, van a tener una función de cubierta o de protección. También recordemos la cera del panal de abeja, que es el palmitate miricilo, la lanolina, que es la cera de la lana de la oveja. Tenemos otro como el cerumen, este tipo de cera producido en nuestro conducto auditivo. Y son complejos si tienen, aparte de carbono, hidrógeno y oxígeno, otros elementos como el nitrógeno, el fósforo, el azufre y pues otros elementos, inclusive con los carbohidratos, ¿no? Si son complejos encontramos a los fosfolípidos, a los glucolípidos, a los esfingolípidos.
El caso de los fosfolípidos, ¿no? Que vamos a recordarlos porque su estructura tiene una cabeza y una cola. Una cabeza que es hidrófila y una cola que es hidrófoba. Y forma parte de la membrana celular, como les habíamos mencionado. La membrana celular o la membrana de la célula está conformada por dos capas de lípidos. Miren esta misma estructura de un fosfolípido aquí en cada una de estas unidades que tienen una cabeza y dos patitas. También dentro de estas o entre ellas se encuentra el colesterol. Pero los fosfolípidos tienen este rasgo esencial de encontrarse dentro de la bicapa lipídica, como así se denomina, ¿no? Como una cabeza hidrofílica y una cola hidrófoba. Y podemos hablar de los esteroides, que incluyen las hormonas sexuales como la testosterona, los estrógenos, la vitamina D, muy importante en la absorción del calcio, el colesterol, que va a ser de hecho el fundamental y va a ser la materia prima para poder elaborar hormonas, vitamina D, inclusive ácidos biliares. Del colesterol parten todos estos compuestos formados que se realizan en el cuerpo humano a través de múltiples reacciones químicas. Hablemos sobre las proteínas, tan conocidas de repente por nosotros. Estructuralmente están conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. También puede tener algunas otras, como el fósforo, azufre, calcio y otras más. Están compuestas por unidades denominadas aminoácidos o monómeros de aminoácidos. Las proteínas serían polímeros que tienen entonces enlace peptídico, es decir, cada aminoácido está unido a otro por un enlace peptídico. La estructura, la fórmula general de un aminoácido, como se ve en la ilustración, incluye a un grupo amino y a un grupo carboxilo, y al medio un carbono. Tiene muchas funciones las proteínas, una función hormonal, ¿no? Por ejemplo, la insulina, que permite la regulación del azúcar en nuestra sangre, de glucosa en sangre. La hormona de crecimiento también es otra hormona, que nos va a permitir tener determinado incremento de talla debido a que la hormona de crecimiento tiene una acción sobre los huesos largos. Tiene una función estructural. Por ejemplo, la queratina y el colágeno, que se encuentran como parte de la piel. Dentro del tejido conectivo se encuentran los filamentos de colágeno. La queratina como un componente dentro de la estructura de cada cabello. Es importante, eso de ahí también se encuentra ¿dónde? En los ligamentos, en los tendones. La función estructural. Tiene una función también de transporte. La hemoglobina, que se encarga de transportar el oxígeno con el glóbulo rojo. La hemocianina, un tipo de hemoglobina, digamos, de determinados invertebrados. Puede ser de reserva, como el caso de la ovoalbúmina, una proteína que encontramos en el huevo, y la caseína dentro de la leche. Es importante para las defensas. Las proteínas pueden formar complejos denominados inmunoglobulinas, un tema que veremos después, que están conformadas por justamente aminoácidos. Pueden ser enzimas. Una enzima es un catalizador o un acelerador de reacciones. Existen muchas enzimas, catalasa, peroxidasa, que tenemos dentro de nuestro cuerpo humano y que favorecen la reacción de determinados sustratos y la formación de determinados productos. Muchas reacciones en nuestro cuerpo se hacen a través de enzimas. Incluso la ausencia de una enzima causa una determinada enfermedad. Los ácidos nucleicos
para terminar, están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Su rol se encuentra en la genética, porque permite la conservación y la expresión de la información genética. Están compuestas por nucleótidos, los cuales entre ellos se unen a través de enlaces fosfodiéster. Tienen 3 partes fundamentales, como vemos allí en la ilustración: una base nitrogenada, una pentosa y un fosfato. Las bases nitrogenadas son de 2 tipos: pirimidínicas y púricas. Si son pirimidínicas, encontramos a la citosina, a la timina y al uracilo. Y si son púricas, vamos a encontrar a la adenina y a la guanina. Fundamentales dentro de la estructura del ADN y el ARN. El ADN va a ser o es una doble cadena de polinucleótidos, formado por cadenas complementarias, pero que tienen una estructura de doble hélice, como se observa ahí en la figura. Tiene como bases nitrogenadas a la adenina, que se acopla a la timina, y a la guanina, que se acopla a la citosina. Es importante hablar de esto porque la estructura del ADN es como una escalera de caracol, supongamos, y la adenina tiene una afinidad de 2 enlaces con la timina, mientras que la citosina tiene una afinidad de 3 enlaces con la guanina. Se unen a través de enlaces de puentes de hidrógeno. En el caso de la adenina con la timina es doble, y en el caso de la citosina con la guanina es triple. El ARN está formada por una sola cadena de polinucleótidos. La diferencia grande que podemos ver es la presencia del uracilo, que va a reemplazar a la timina. Ahí estamos observando una sola cadena muy diferente del ADN, en la cual el uracilo va a reemplazar a la timina. Bien, eso sería todo. De repente un poco larga la clase, pero creo que se ha tratado o se ha tocado al menos todo lo rescatable en este tema tan importante, introductorio a la biología. Bueno, es importante aconsejarles que siempre en clase tomen nota, repasen todo lo que han leído, en definitiva asociándolo al mejor estudio, al mejor método que ustedes tengan. Siempre por consejo, es lo que les digo a todos: que tomen nota, que anoten, ¿no? De lo que escriben se van a grabar. Y bueno, ese es el primer video, ya nos veremos en el segundo video. Les agradezco de antemano la visita y muchas gracias.